Hola, soy José Carlos Moreno González, curso el cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Miguel F. Martínez. En este video te voy a explicar cómo podemos aplicar la estrategia de las historias invertidas en la clase de español de quinto grado de primaria. Primero, unos datos sobre la estrategia que vamos a aplicar. Ahora, hablemos de los materiales. Para aplicar esta estrategia, los alumnos necesitan tener a la mano su lápiz, su libreta y que se tenga también el texto, cuento, fábula o leyenda que se haya seleccionado de preferencia previamente por los alumnos. Expliquemos los pasos del procedimiento para aplicar esta estrategia con nuestros alumnos. Paso número 1. Leer el cuento previamente seleccionado por los alumnos. En la aplicación de esta estrategia, se eligió la fábula del cuervo y el zorro. Estaba un cuervo posado en un árbol y tenía en el pico un queso. Atraído por el aroma, un zorro que pasaba por ahí le dijo: «Buenos días, señor cuervo. ¡Qué bello plumaje tienes! Si el canto corresponde a la pluma, tú tienes que ser el ave fénix». Al oír esto, el cuervo se sintió muy halagado y lleno de gozo, y para hacer alarde de su magnífica voz, abrió el pico para cantar, y así dejó caer el queso. El zorro rápidamente lo tomó en el aire y le dijo: «Aprenda, señor cuervo, que el adulador vive siempre a costa del que lo escucha y presta atención a sus dichos. La lección es provechosa, bien vale un queso». ¿Cuál es la moraleja de la historia? No se debe dar crédito a palabras aduladoras que se hacen por interés. En el paso número 2 se pregunta a los alumnos cuándo sucede la historia, dónde sucede, quiénes son los personajes y cuáles son sus características. En fin, cuáles son todos los elementos que componen la historia. En este caso, los alumnos lograron identificar que el escenario donde sucede esta historia es en el bosque y que los personajes principales son el cuervo y el zorro. Sus características principales son que el zorro es engañoso y el cuervo vanidoso. Los siguientes 3 pasos de la estrategia pueden darse en el mismo espacio de tiempo. En el paso número 3 se escribe el nombre del cuento, fábula o leyenda en el pizarrón. En el siguiente paso, el número 4, se pide a los alumnos que digan el lugar en que sucede la historia y los personajes que entran a escena primero. En el paso número 5 se escribe el nombre del personaje en el pizarrón y se identifican las palabras con las que inicia su primer diálogo. En la aplicación de esta estrategia se escribió el nombre del cuento en el pizarrón, se escribió el escenario en donde sucede y los personajes que intervienen, se escribió el nombre del primer personaje que habla y se dejó que los alumnos identificaran las palabras con las que se iniciaría el diálogo de ese personaje. El paso número 6 de la estrategia nos dice que hay que copiar en la libreta lo que se construyó de forma grupal en el pizarrón. En el paso 7 se forman equipos para, en el paso 8, escribir el resto de la obra a partir de la historia que se leyó. Por las condiciones en las que se trabajó esta estrategia, se decidió que se formaran binas para trabajar la obra. Es muy importante que tomemos en cuenta el contexto del grupo en el que aplicamos nuestra estrategia y el tipo de texto que vamos a convertir en obra de teatro.
si es un cuento, si es una leyenda o si es una fábula. En algunas aulas es favorable trabajar de manera colaborativa, en el que grupos o equipos de alumnos eligen el cuento, leyenda o fábula que desean convertir en obra de teatro, leen, escriben y después comparten entre equipos. Cuando el tipo de texto es muy corto, se puede trabajar de manera individual, en el que cada alumno elige qué cuento, fábula o leyenda quiere convertir en obra de teatro. Al trabajar en él y al terminar su producto, puede compartirlo con sus compañeros de grupo. El paso 9 se da mientras los alumnos terminan de escribir la obra de teatro a partir de la historia que se leyó. En este paso se pide a los equipos, o en el caso a cada niño, que den un giro a la historia. Para esto, se tiene que hacer una pregunta detonadora, como ¿qué pasaría si interviniera algún otro personaje? ¿O qué pasaría si al final alguno de los personajes hiciera algo distinto? En el caso de esta fábula, por ser muy corta, se decidió cambiar el final. Se hizo la pregunta, ¿qué sucedería si el zorro no tuviera las malas intenciones de robarse el queso? ¿Qué podría haber pasado? Y de ahí los alumnos construyeron el final de la historia. En el paso número 10 y final de esta estrategia, se comparte las obras de teatro finalizadas leyéndolas en voz alta. Para esta obra, los alumnos decidieron que al final de la historia, el cuervo y el zorro compartían el queso y se hacían amigos. Una de las maneras en las que se puede compartir el producto ya finalizado, sobre todo en la modalidad de trabajo colaborativo, es mediante la representación de sus obras de teatro. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.